Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. Atención, las fuerzas militares buscan a alias Fercho del ELN como responsable del asesinato de 9 militares en el Catatumbo. Estefanía Valencia con los detalles. Mateo, muy buenas noches. Pues RTBC Noticias conoció las imágenes y las identidades de los cabecillas del ELN que estarían detrás del atentado con tatucos y armas largas en contra de una unidad militar que, recordemos, dejó 9 militares heridos y 9 muertos también. Vamos a ver entonces en pantalla, el principal cabecilla es Robinson Navarro Flores, alias Alfred, quien lidera el Frente de Guerra Nororiental del ELN y que tiene injerencia en norte de Santander, Magdalena y Cesar. De ese frente se desprende el área Magdalena, una subestructura liderada por alias Nielo, quien da las órdenes a unidades en terreno como el Frente Camilo Torres, cuyo cabecilla es alias Alexander. Según información de inteligencia, este fue quien le dio la orden a alias Fercho de perpetrar el ataque contra la unidad militar. A esta hora, los comandantes durante el día de las fuerzas militares y del ejército han estado en la zona, han sobrevolado la vereda y están en este momento analizando todas las operaciones militares que se han realizado en contra de esta estructura, de este Frente de Guerra Nororiental que delinque en todo el departamento. Con esta noticia iniciamos RTBC Noticias, emisión central. 9 militares fueron asesinados y 9 más resultaron heridos en medio de emboscada del ELN con explosivos artesanales en el Catatumbo. Con estos videos, las autoridades denuncian la crueldad del ataque. Las víctimas son 2 suboficiales y 7 jóvenes soldados. El presidente Gustavo Petro llamó a consultas al equipo negociador con el ELN. Advirtió que ese proceso debe ser serio y responsable. Con el sentimiento de repudio por este hecho, que muy poco contribuye a la paz. Varios ministros también rechazan el ataque y condenan que ocurra en medio de los diálogos de paz con ese grupo. Es un atentado contra la paz y es también una estupidez política. Defensores de la paz rechazan el atentado. En contexto les contamos qué puede pasar con el proceso. Atención, la aerolínea Ultra Air anunció que suspende todas sus operaciones debido a su insostenible crisis económica. Hasta horas antes del anuncio, Ultra estaba vendiendo tiquetes y ofreciendo promociones a la gente. Gobierno anuncia que defenderá a los usuarios. Unidad de Víctimas reconoce al movimiento sindical colombiano como víctima del conflicto armado colombiano. Fedesarrollo presentó reparos a la reforma a la salud. En el Congreso hacen cuentas tras la salida de liberales. Noticias de las regiones. Autoridades indicaron que 5 de las personas que intimidaron a periodistas de El Heraldo forman parte de la UNP. Cuerpo hallado flotando en el río Bogotá era conductor al que le robaron su carro que usaba para trabajar en una aplicación de movilidad. Noticias del mundo. La historia del colombiano que murió en medio del incendio de una cárcel de migración en Juárez, México. El Papa Francisco está hospitalizado, padece afección respiratoria y su estado es estable. En deportes, Colombia sub-20 a la espera de la nueva sede del Mundial de la categoría. La FIFA descartó a Indonesia. Y en oportunidades, atentos porque hay vacantes de trabajo en atención al cliente. RTBC Noticias es el único noticiero que tiene un piano entre sus narradores de historias. Por eso hoy, Día Internacional del Piano, lo celebramos. Hola y bienvenidos a RTBC Noticias. El país amaneció con el asesinato de 9 militares en el Catatumbo norte de Santander por parte del Ejército de Liberación Nacional. Con esta imagen, hoy que vamos a ver en esta pantalla, le rendimos un homenaje a estos oficiales y soldados masacrados en estado de indefensión pasada la medianoche. Nuestra solidaridad con sus familias. Sí, es Daniela, televidentes, y es que hay que decir que los militares fueron atacados con tatucos y armas de largo alcance en inmediaciones de uno de los tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el cual vigilaban y protegían. También hay que decir que 8 uniformados más resultaron heridos en estos hechos. Pues los hechos llevaron al presidente Gustavo Petro a convocar al equipo negociador y a países garantes para revisar las conversaciones de paz. Nos conectamos con nuestro equipo de periodistas y comenzamos en Cúcuta con el corresponsal Diego de Pablos. Usted tiene los detalles, Diego, adelante.
Hola, buenas noches. Pues aquí en la Clínica Médica Duarte de la ciudad de Cúcuta, donde fueron trasladados los 9 soldados que resultaron heridos en un ataque con explosivos esta madrugada en el municipio del Carmen, en la zona del Catatumbo. 2 de ellos en este momento se encuentran en la unidad de cuidados intensivos después de ser sometidos a difíciles intervenciones quirúrgicas. Su pronóstico es reservado. Los otros 7 se recuperan satisfactoriamente, según lo han señalado los directivos del centro asistencial. Varias personalidades a nivel nacional y también el gobierno se pronunciaron después de este atentado que se registró aquí en esta zona del país. Se encontraban dormidos. La unidad militar estaba en la vereda Villanueva, corregimiento Guamalito, en el municipio El Carmen, norte de Santander. Se encontraban allí para vigilar un oleoducto y a las 3 de la madrugada, cuando algunos de ellos descansaban en hamacas, fueron emboscados por el Frente Camilo Torres del ELN. Fueron atacados con tatucos y armas de largo alcance, y ya pues el señor comandante del Ejército Nacional se encuentra en el lugar de los hechos para las acciones que vamos a adelantar de manera inmediata. Las imágenes son desgarradoras. La onda expansiva y las ráfagas de fusil le arrebataron la vida a 2 suboficiales y 7 jóvenes soldados que prestaban el servicio militar. Un oficial y 8 soldados resultaron heridos y fueron auxiliados por otra unidad. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Estos son los cañones desde donde el ELN lanzó los explosivos. El comandante de las fuerzas militares aclaró que no estaban en operaciones ofensivas y aún así fueron atacados. Que se encontraba realizando operaciones de seguridad a un activo estratégico de la nación, como lo es el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. No era una unidad que estuviese haciendo operaciones ofensivas. Afirmó el general que esta zona del Catatumbo no es considerada área roja, por lo que los jóvenes soldados sí podían estar operando allí. El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó al atentado y llamó a consultas a la delegación del gobierno en la mesa de negociación con el ELN. Otros jefes de gabinete también reaccionaron a esa noticia. Vamos con Luisa Barberi, que tiene la información. Luisa, buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro convocó a los negociadores de paz el próximo lunes en la Casa de Nariño, esto para revisar este tema, este atentado contra las fuerzas militares. Se ha dicho que hasta el momento no se suspende ni se levanta esta mesa de diálogo, pero sí será muy importante este encuentro para definir cuál será el futuro de estas negociaciones. Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, cuestionó la voluntad de paz de la guerrilla del ELN. El presidente llamó a consultas al equipo negociador. Lo que se discuta en esta reunión será clave para el futuro de las conversaciones con la guerrilla del ELN. He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. El gobierno aclaró que por ahora no hay un congelamiento de los diálogos ni un levantamiento de la mesa, pero esto no se descarta. Todas las mesas de diálogo tienen esa posibilidad. Nosotros no podemos renunciar a seguir o levantarnos de una mesa. Así que debe estar notificado el ELN y todas las fuerzas que entran al proceso de paz total que este no es un proceso para jugar con Colombia. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, lamentó los hechos y cuestionó la voluntad de paz del ELN. Repudio por este hecho que muy poco contribuye a la paz, que parece más una contradicción con esos propósitos de paz. Por su parte, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, dijo que esta tragedia esquiva la construcción de la paz, pero defiende las conversaciones en curso. Toda la construcción de la paz tiene dificultades. Esta no es una excepción. El asunto es que aquí se generan daños irreparables a la vida e integridad de seres humanos. El próximo lunes en la Casa de Nariño se espera hacer el encuentro con negociadores y países garantes para evaluar decisiones respecto de los hechos ocurridos. El inicio del tercer ciclo de negociación con esta guerrilla está previsto para el 2 de mayo. Pues el país está hoy de luto por el asesinato de estos 9 soldados, Mateo, y por eso vamos a ver quiénes eran estas víctimas. Pues Daniel, hay que resaltar que están 2 suboficiales, el cabo segundo Brian Gómez Gamboa, y recordemos quién era del arma de artillería y quien llevaba, le cuento, 7 años de servicio y era oriundo además de Palmira, en Valle del Cauca. También está el cabo tercero, Juan Mateo Benavides Boorques, del arma de infantería de Bogotá, y Mateo deja un hijo.
lastimosamente. También hay que decir que igualmente están 7 soldados víctimas de estos hechos. El soldado Jaime Manuel Redondo Uriana, que era de Manaure, La Guajira. También está el soldado Kevin Andrés Acevedo Osorio, de San Alberto, Cesar. El soldado Rafael David Fallece Jiménez, quien era oriundo de Fundación Magdalena. También el soldado Gercel José Fernández Bonivento, de Riohacha, La Guajira. Y el soldado José David Puchaina Epieyu, de Manaure, La Guajira. El soldado Fabio Epinayo Ipuana, de Manaure, La Guajira. Y es que, Mateo, aquí vale la pena aclarar que varios de ellos hacían parte de la comunidad indígena guayú. Así es. Y también tenemos al soldado Joan David Gómez Gelbes, de Bucaramanga, Santander. Allí están las víctimas que deja lastimosamente este atentado. Sí, Mateo, pues hoy 9 familias lloran a estos militares. Recordemos que 7 de ellos estaban prestando su servicio militar en labores de vigilancia. En Bogotá dialogamos con los seres queridos de uno de los cabos asesinados. Estefany Valencia, usted tiene los detalles. Daniela, pues hablamos con la familia del cabo tercero Juan Benavides Bohórquez. Él es el hijo menor de toda la familia, deja una esposa y una pequeña hija de 4 años de edad. La familia dice que él no quería ser trasladado a esa zona del Catatumbo porque estaba a solo una semana de recibir o de salir a vacaciones. Pues bien, hablamos con la familia y nos ha contado las duras horas que han vivido desde esta madrugada que recibieron la noticia. Las informaciones dicen que ellos estaban durmiendo. Entonces, eso es vil. Hoy a la familia Benavides Bohórquez los une la pérdida del hijo más joven, quien según su mamá, doña Micaela, no quería ser trasladado a esa zona del Catatumbo. No quería ir, porque él me decía que si salía a vacaciones, ¿cómo lo iban a llevar por 10 días? Porque él salía ahorita a vacaciones y él no quería ir, entonces él decía que mejor lo dejaran en la base, allá donde estaba. El cabo era casado y deja una hija de 4 años. ¿Qué le contaba a él acerca de su trabajo, de lo que hacía allá, de cómo estaba la situación allá? Pues que estaba caliente, que eso estaba, porque ese es el decir de ellos, que estaba muy caliente, que se estaban cuidando. El papá del cabo y su hermano cuestionan el traslado de los jóvenes a esa zona. El gobierno mismo dijo, no queremos más muchachos prestando servicio en áreas rojas. ¿Y qué hacían esos muchachos allá? No entiendo. Si eso debe estar en manos de los profesionales, soldados profesionales, gente con entrenamiento. Pero ¿para qué mandan 20 o 30? ¿Para que los masacren? Eso es lo que hacen. Sí, porque no le veo yo otra. El cabo Benavides quedará en sus memorias y corazones y también en este altar que construyeron y que hoy ocupa un lugar en su casa desde donde claman por paz. Nadie le va a quitar este dolor que uno siente. Que paren la guerra, que conversen, porque se va a destruir un país, se destruyen familias, se destruye todo. Voces de las familias. Y volvemos a esta hora a Cúcuta con Diego de Pablos. Y es que también tenemos que hablar de los 9 heridos que son atendidos en la Clínica Medical Duarte. ¿Qué se sabe de la condición médica de estos militares que cayeron en la emboscada en el Catatumbo, Diego? Y mientras los 9 soldados se recuperan aquí, en este centro asistencial, sus familiares en diferentes puntos de Colombia están solicitándole al ejército más información sobre la suerte que corrieron sus seres queridos y también le están solicitando al Estado algún apoyo económico para poder venir acá, recoger los cuerpos de los fallecidos o también para acompañar a los soldados que resultaron heridos en este atentado terrorista. Hacia las 6 de la mañana, un helicóptero trasladó a los 9 militares que resultaron heridos en el ataque con explosivos que se registró esta madrugada en el municipio del Carmen, en el norte de Santander. Estamos obviamente aquí ingresando apenas a la clínica para tomar el parte médico y saber cómo están los soldados, cuál es su condición realmente. Según las autoridades, 2 de los uniformados remitidos se encuentran en grave estado de salud en una unidad de cuidados intensivos y los otros 7 están estables y se recuperan satisfactoriamente. En este momento el general, el comandante del COEN, acabé de hablar con él y me dice que ya está en la zona y que va a recoger toda la información. Familiares de los soldados lesionados solicitaron más información del ejército y ayuda del Estado para llegar hasta Cúcuta para ver sus seres queridos. Mientras el personal médico salva la vida de estos uniformados, el comandante del ejército dirige personalmente las operaciones militares en el municipio del Tarra, tras la pista de los integrantes del ELN responsables del ataque.
Bien, algunos datos a destacar. El de esta madrugada es el cuarto hecho violento del ELN durante el mes de marzo. Además, el ataque se dio a pocos días del inicio del tercer ciclo de negociaciones con ese grupo guerrillero. John López, buenas noches. ¿Cómo está el ambiente por este ataque en medio de las negociaciones? Hola Daniela, buenas noches. Pues el ambiente está bastante tenso. Recordemos que esta semana en RTVC Noticias revelamos un testimonio del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, donde afirmó que antes del inicio del tercer ciclo de negociaciones que tendrá como sede a Cuba, los equipos negociadores se reunirían para ajustar detalles del cese al fuego bilateral. Pero ante el ataque de hoy, ahora se espera las conclusiones del encuentro citado por el presidente Gustavo Petro, donde se reunirá con su equipo negociador. Solo hasta el término de esa reunión se sabrá cuál es el futuro de los diálogos de paz con el ELN. El ataque del Catatumbo ha sido calificado por defensores de derechos humanos como un saboteo a la paz. A poco más de una semana del inicio del tercer ciclo de negociaciones, este hecho, según los expertos, pone en entredicho la voluntad de paz del ELN. Es un atentado contra la paz. Y es también una estupidez política, hablan un doble lenguaje. A comienzos de esta semana, Antonio García, alias Gavino, uno de los comandantes del ELN, justificó los ataques de ese grupo guerrillero. Aún no existe acuerdo sobre el cese entre el ELN y el gobierno colombiano. Para el presidente de Indepaz, los más recientes ataques del ELN le restan credibilidad ante la población colombiana. Asesinar a unos jóvenes que están prestando servicio militar no les da ningún prestigio ni fuerza, por el contrario, los debilitan de la opinión nacional. En su cuenta de Twitter, alias Gavino insistió en que los ataques podrían continuar. Por tanto, el ELN puede realizar acciones militares, así como las hacen la policía y las Fuerzas Armadas gubernamentales. Necesidad de combate, lo que están haciendo es escalando y declarando objetivo militar al propio gobierno de Petro. El jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, a través de un comunicado, exigió avanzar en el cese al fuego bilateral. Hacer prioritaria la exigencia del cese al fuego y de hostilidades como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en este proceso. Solo en marzo, el ELN ha sido protagonista de 4 hechos violentos. El 19 de marzo, un soldado murió durante enfrentamientos contra esa guerrilla. El 26 de marzo, otro soldado murió luego de un ataque con explosivos en Chocó. Esta semana, el lunes 27 de marzo, el ELN atentó contra el oleoducto Caño Limón Coveñas y el hecho más reciente, el de esta madrugada, donde 9 uniformados del ejército murieron en el Catatumbo. John, entre tanto, en las últimas horas también se conoció una carta firmada por ex jefes paramilitares dirigida al presidente Gustavo Petro. Exactamente, ¿qué dice esa misiva? Mateo, la carta está firmada por 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos Salvatore Mancuso, alias Macaco, Diego Vecino y alias El Alemán, entre otros. En el documento, los exparamilitares manifiestan su respaldo a la paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro, pero también piden una audiencia pública para que el país conozca el resultado de la desmovilización de las autodefensas. Además, la carta contiene una cifra donde se dice que cerca de 5.000 desmovilizados han sido asesinados. De momento no se conoce ninguna respuesta por parte del gobierno nacional. Esta es la información por el momento desde la sala de redacción. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. En minutos se espera información sobre la crisis de Ultra Air. La aerolínea suspendió operaciones y nuevamente hay pasajeros afectados. Les contaremos la reacción del gobierno. En una decisión histórica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reconoció como víctimas del conflicto armado a los integrantes de las centrales sindicales colombianas. El movimiento sindical colombiano será incluido en el registro único de víctimas, reconociendo que sus integrantes afrontaron vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos. Esto abre paso al reconocimiento de sus derechos, a la reparación y a reconocer los daños que esta población ha sufrido en el marco de este conflicto. De esta manera, los integrantes de la Confederación General del Trabajo CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Federación Colombiana de Educadores FECODE serán reconocidos como víctimas del conflicto. Este es un reconocimiento importante
histórico para este país en su avance a la construcción y el reconocimiento también de las víctimas y la construcción de la paz. Con este anuncio se abre paso a un proceso de reparación integral por parte del Estado colombiano para reparar los daños sufridos. La Unidad Nacional de Protección aseguró que 5 de las personas comprometidas en el caso de El Heraldo tienen relación con la Unidad Nacional. Zainía Gámez, muy buenas noches. ¿Qué más detalles se saben sobre esas personas? Hola Mateo, muy buenas noches. Los protegidos responden a los nombres de Alberto de Jesús Henao Peralta, quien es periodista y pertenece al programa de protección desde el año 2014. La otra persona identificada es Alexander Martínez Orozco, quien pertenece a la comunidad indígena y al programa desde 2014. Los dos disponen de medidas de protección. Así se encuentra en estos momentos en la entrada principal del diario El Heraldo, quien ya cerró sus puertas el día de hoy, mientras que la Policía Metropolitana de Barranquilla sigue haciendo presencia en este sector de la ciudad. La Unidad Nacional de Protección se refirió al respecto de las amenazas enviadas al diario El Heraldo, asegurando que 5 de las personas comprometidas con esta acción tienen relación con la Unidad Nacional de Protección, 2 de ellas como protegidas y las restantes como escoltas. Esta persona ya está inmersa en una investigación que aperturó la Fiscalía General de la Nación y pues allí tendrá que responder ante los cuestionamientos que tenga bien la autoridad judicial. El defensor del pueblo anunció que emitirá una alerta temprana para Barranquilla y su área metropolitana tras las intimidaciones a medios de comunicación de la ciudad. Estos hechos constituyen una grave violación al ejercicio de la prensa en el país, pues afecta no solo la libre expresión, sino el ejercicio democrático. Debido a la situación de inseguridad que se vive en el Atlántico, el ministro de Defensa anunció la realización de un Consejo de Seguridad la próxima semana en la ciudad. Las autoridades de Medellín investigan 10 supuestos casos de acoso sexual a auxiliares del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por parte de un teniente del IMPEC. El IMPEC indicó que Control Interno trabaja en la recolección de pruebas. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Los bloqueos en el departamento de La Guajira persisten y ya completan 3 días por parte de comunidades guayú, quienes se tomaron las vías y están a la espera de la presencia del ministro del Interior. Por el momento, las vías hacia el Cesar y Magdalena continúan cerradas y algunas empresas de transporte han suspendido sus actividades. Hay preocupación en el Carmen de Bolívar debido a que la temporada de sequía está obligando a varias familias a consumir agua no apta para el consumo humano, lo que ya está generando enfermedades. Adicionalmente, varias reses ya fallecieron ante la falta de pasto. La sesión primera del Consejo de Estado admitió la demanda en contra de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que permite la regulación de tarifas en la costa caribe colombiana. Los conservadores y los integrantes del partido de la U ya tienen en sus manos el texto de la ponencia de la reforma a la salud. Al parecer, algunas de las propuestas hechas por los presidentes Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro no están en esa iniciativa. Juan Carlos González, entonces, ¿qué va a pasar? Mateo, televidentes, muy buenas noches. Horas cruciales se viven de la reforma a la salud, luego de que ya fuera presentado el borrador del texto definitivo que sería presentado en la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima. Ya este documento está en manos de los presidentes del partido de la U y conservadores, que ya indicaron que van a revisar el texto, que no van a asistir a nuevas reuniones con el presidente de la República y que tomarán decisiones en las próximas horas. Mientras esto sucede y se tambalea de alguna manera la reforma a la salud, así se mantiene el pulso de la votación en la Cámara de Representantes. La votación en la Comisión Séptima será fundamental para garantizar el trámite de la reforma. Son 21 representantes a la Cámara distribuidos de la siguiente manera: Pacto Histórico y Partido Liberal, cada uno con 4 representantes. Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Centro Democrático, Curules de Paz y Alianza Verde con 2 representantes y Partido Comunes con 1 representante. Si la votación de la reforma a la salud fuera hoy, este sería el resultado: 4 votos del Pacto Histórico, 2 votos de los partidos Conservador, la U,
U, Curules de Paz, Alianza Verde y un voto del Partido Comunes para completar en total 13 votos. Tenemos pequeñas diferencias, pero hay unas líneas rojas que el gobierno va a defender sin lugar a dudas, que tienen que ver con atención primaria en salud y la no intermediación, la eliminación de la integración vertical. En contra, votarían los partidos Liberal con 4 representantes, Cambio Radical y Centro Democrático para completar el total de 8 votos. Sin embargo, al interior del partido pueden haber posiciones diferentes, así que yo no hablaría, o la percepción que tengo no es de todos los liberales, sin embargo, eso es una decisión autónoma que tienen ellos. Y vemos con preocupación lo que pueda pasar con los recursos que alimentan tanto la administración departamental como los entes territoriales, situación que generaría para nosotros mayor preocupación en el texto. Es decir, si los partidos de la U y el conservatismo se mantienen en su posición, la reforma sería aprobada, pero si no se aceptan sus propuestas, la reforma se podría hundir en primer debate. Fedesarrollo, a propósito, se pronunció sobre los alcances de la reforma a la salud del gobierno. Aseguró que en vez de pensar en acabar con las EPS, deberían eliminar solo aquellas que tienen problemas. Señalan que una de las dificultades es el acceso y la calidad del servicio de salud, en especial en las zonas periféricas del país, ya que no hay centros de atención y deben desplazarse a otros municipios. En todos hay que fortalecer los sistemas de atención primaria en salud y de actividades colectivas de salud pública. También Fedesarrollo indicó que uno de los problemas más grandes del sistema son los recursos y la sostenibilidad. Deben ser rediseñados y avanzar en su integración para que no sea tan fragmentada. Sobre las preocupaciones de Fedesarrollo, el Ministerio de Salud aseguró que hay que pasar de la competencia a la cooperación. Yo sé que es difícil para la corriente económica que defiende la competencia como el mejor asignador de recursos. Yo sé que es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo de cómo realmente mancomunamos recursos no solamente en las fuentes, sino en la operación. La ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que no hay motivos para el pánico, pues el sistema no será destruido, como dicen sus críticos. Y el Ministerio de Salud rechazó las amenazas en contra de algunos integrantes de la mesa promotora de la reforma a la salud. La Federación Médica Colombiana hizo una advertencia acerca de las amenazas que han recibido varios integrantes del movimiento Cumbre Social y Política por la Salud, ante lo cual el Ministerio de Salud manifestó su rechazo e hizo un llamado para que se garantice la protección e integridad de los afectados. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, convocó al CEO de Rappi a una mesa técnica para discutir la reforma laboral que presentó al Congreso de la República y que, de aprobarse, obligaría a la plataforma a garantizar seguridad social para quienes considera colaboradores. La funcionaria además le envió varias advertencias al director de la aplicación de domicilios. Y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente una mesa técnica que tiene con el ministerio, o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles, pero yo sí quiero decirle que una empresa que tiene un capital de más de $1.000 millones, me parece injusto que no tenga cómo darle garantías a sus trabajadores. Fue identificado el hombre hallado flotando en el río Bogotá. Era conductor de una plataforma de movilidad y tenía signos de violencia y de tortura. Vamos con Katy Sánchez. Katy, la saludo y le pregunto qué dicen las autoridades frente a este caso. Mateo, muy buenas noches y también a todos los televidentes. Las autoridades han manifestado que se trata de una banda delincuencial que opera en Kennedy, Bosa, Engativá y Fontibón. Ya son varias las víctimas y se dedican a hurtar los vehículos, especialmente de conductores de plataformas tecnológicas de movilidad. Habitantes del sector Fontibón, al occidente de la capital del país, hallaron el cuerpo de un hombre en el río Bogotá. Se trataba de William Pineda Marín, de 50 años, un conductor de una plataforma que habría sido asesinado por hurtarle este carro. El carro se encontró con mucha sangre en su interior y el cuerpo de mi cuñado fue botado, parece que en horas de la mañana del día lunes, en un potrero en el barrio Guacamayas. Según el CTI, el cuerpo tenía heridas con arma cortopunzante. Él estaba amarrado, sus manitas estaban amarradas y tiene un golpe contundente en el cráneo. Según las autoridades, hay 4 personas capturadas con antecedentes de hurto agravado. Buscan otras 3 involucradas, entre ellas el presunto asesino. La familia exige justicia para que el caso no quede impune. Aún investigan el paradero de los dueños de los otros carros hallados en el mismo parqueadero.
La Personería de Medellín abrió una investigación por la muerte del niño a quien le cayó un columpio en un parque del barrio Belalcázar. Tratan de establecer una posible responsabilidad disciplinaria por parte de la Secretaría de Infraestructura. Ismael Tobón, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy buenas noches. Efectivamente, eso es lo que busca la Personería de Medellín, poder indagar y establecer qué responsabilidad tiene o si realmente hubo omisión por parte de la Secretaría de Infraestructura a la hora de ejecutar proyectos de mejoramientos, especialmente de este parque infantil ubicado en el barrio Belalcázar, en la comuna 5 de Medellín. Además, advirtió que podría impulsar copias a la Fiscalía ante un eventual proceso penal ante la Fiscalía. La investigación preliminar permitirá indagar si existió negligencia de la Alcaldía de Medellín en los trabajos de mantenimiento del parque infantil donde perdió la vida el niño Juan Manuel Bernal. Y en el marco de esta indagación preliminar, si se identifica que hubo una omisión por parte de una autoridad y se identifica cuál es la autoridad, se iniciará con un proceso disciplinario de carácter verbal, lo cual puede conducir a la toma de decisiones ejemplarizantes. Concejales de Medellín aseguraron que desde agosto del 2022 a la ciudad se le aprobaron recursos para la intervención de los escenarios. Inversión que se va a hacer apenas comenzará su ejecución para allá en julio o agosto del año 2023, es decir, un año después de haber aprobado las medidas futuras. El alcalde de Medellín pidió una investigación por lo ocurrido. No salimos de la consternación por la muerte de Juan Manuel. He pedido una investigación exhaustiva que permita determinar las causas de la falla del columpio en sus 4 bases al mismo tiempo. La comunidad del sector reiteró que la responsabilidad es de la alcaldía porque no le hizo mantenimiento a tiempo a este parque público. Y cambiamos de tema porque en Antioquia se cumplen 28 días de paro minero. Las autoridades reportan pérdidas superiores a los 680.000 millones de pesos. Ismael Tobón, volvemos con usted. Mateo, pues justamente también las empresas transportadoras aún no han logrado enviar vehículos a estas subregiones como el Bajo Cauca y Nordeste del departamento de Antioquia. Las pérdidas continúan siendo elevadas, especialmente para los comerciantes, y justamente hoy nuevamente se intentaron realizar bloqueos en la troncal a la costa caribe colombiana, por la cual fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Todavía no hay acuerdos para el levantamiento de este paro minero. El paro minero en el Bajo Cauca parece no tener todavía una solución. Líderes mineros mantienen la protesta indefinida en la región y están a la espera de llegar a un acuerdo a la propuesta del distrito minero hecha por el gobierno nacional. El propósito de esta mesa no es buscar protagonismo u oportunismo, sino la legítima defensa de nuestros derechos, y a través de la protesta pacífica se nos garantice ir al territorio a trabajar dignamente. La Confederación Nacional de Mineros dice que el Estado debe primero priorizar la suspensión de la quema de maquinaria. La mesa de los mineros y los que están en el movimiento pacífico está más interesada en el punto que los convocó a este movimiento, que es la destrucción de maquinaria. Ya son 28 días de paro en el Nordeste y Bajo Cauca. Pese a que hay una leve normalidad en la región, la incertidumbre continúa en la gente. En estado crítico permanecen 4 niños en un centro asistencial del Bajo Baudó, en Chocó, por síntomas asociados a infecciones estomacales. En la última semana, 10 menores de edad fueron ingresados con afecciones similares. Francisco Palacios, periodista de Radio Nacional, tiene los detalles. Luego de las denuncias realizadas por la Alcaldía Municipal del Bajo Baudó y por las autoridades étnico-territoriales indígenas de este mismo municipio, la Secretaría de Salud Departamental del Chocó ordenó una intervención en la comunidad de Buenavista, donde al menos 10 menores de edad tuvieron que ser extraídos del territorio para recibir atención urgente en materia de salud. Ya se envió al Instituto Nacional de Salud algunas muestras que fueron tomadas allá en la valoración integral que se hizo a los menores. Todo apunta a que está relacionado con síntomas de enfermedad diarreica aguda y relacionado con el consumo del agua. La preocupación se extiende también hacia el municipio de Río Sucio, a más de 800 kilómetros de distancia del municipio del Bajo Baudó, donde comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Cacarica y Truando estarían presentando la misma sintomatología que los menores del Bajo Baudó. Desde Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. En la localidad Usaquén, en el barrio Santa Teresita, en Bogotá, hubo un intento de robo que terminó en balacera. Un ciudadano se dio cuenta de lo que ocurría y disparó contra uno de los delincuentes. Más noticias en Bogotá 24/7.
Si no encuentra cupo escolar para sus hijos, lo primero que debe hacer es consultar la disponibilidad ingresando en www.educacionbogotá.edu.co, en la opción Matricúlate aquí y luego en Consulta aquí los cupos disponibles. Ingresa a la localidad y el sistema dará respuesta inmediata. El próximo 30 de marzo se conocerá la decisión definitiva del Tribunal de Arbitramiento sobre la millonaria suma que tendría que pagar el distrito de 1,2 billones de pesos al consorcio CGR encargado del relleno sanitario Doña Juana, pero en las últimas horas fue aplazada para el 11 de abril. Cifra del día. 2.400 accidentes de tránsito se han presentado en lo corrido de este año. Equivale a 26 accidentes de tránsito diarios. 108 personas perdieron la vida. El 60% corresponde a motociclistas. La voz del día es de uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana hacia los estudiantes de colegios públicos para que puedan inscribirse al segundo Festival de Teatro y Arte en Bogotá. Esperamos que estén pendientes de este movimiento, que es una de las cosas más importantes que se están haciendo en esta ciudad y en este país, Festival Escolar de las Artes. La Procuraduría pidió al Instituto de Bienestar Familiar y a la Secretaría de Educación de Bogotá tomar medidas que garanticen la protección de las estudiantes del Colegio Belemitas, en el que se denunciaron presuntos abusos sexuales por parte de algunos docentes. Estas fueron algunas de las denuncias publicadas a través de una red social. Son 29 los testimonios que han sido revelados. Hasta que se le ocurrió llevarme a un motel, que sus principios no le dejaban meterse conmigo mientras estuviera en el colegio, que le diera 30 minutos encerrados en una sala y que no me arrepentiría. Un caso de un testimonio donde una chica dice que mantuvo actos sexuales con un docente dentro de la institución, pues eso se sometía a comentarios bajo "conmigo no las pierda, es mejor a mí llevarme por la buena". Sobre estos hechos, la Secretaría de Educación emitió el siguiente comunicado. Desde la entidad lamentamos y rechazamos cualquier acto de violencia en contra de estudiantes. RTVC Noticias contactó a las directivas de la institución, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta. Sin embargo, este fue el comunicado que emitió la rectoría del colegio al enterarse de un plantón programado para hoy al frente de la institución como protesta de los presuntos casos de abuso. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de realizar la jornada de manera virtual. No habrá atención al público ni se permitirá el ingreso a la institución. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Secretaría de Educación Distrital tomar acciones efectivas frente a las denuncias presentadas por la comunidad educativa. Hablemos de lo que pasa en el mundo. Autoridades mexicanas confirmaron la autenticidad del video con imágenes de una cámara de videovigilancia y que muestran lo que parece ser el momento exacto del inicio del incendio que cobró la vida de 38 migrantes en un centro de detención en México. Una protesta. Prender colchonetas contra unos barrotes como acto desesperado para no sentir que el esfuerzo perdía sentido, desenlazó en esto. Imágenes de videovigilancia muestran cómo humo y fuego en segundos se dieron la mano con el aparente intento de guardias de no liberar a estos migrantes. Colombianos, ecuatorianos, en su mayoría de Guatemala, pero también de El Salvador, Honduras y Venezuela, que querían evitar la deportación, luego de su fatigoso intento de llegar a Estados Unidos y cuyo camino acabó en este centro de detención en Ciudad Juárez, en el norte de México y frontera con El Paso, Texas. El lugar en cuestión corresponde al espacio provisional usado por autoridades mexicanas para agolpar migrantes que tratan de cruzar ilegalmente, muchos devueltos por autoridades estadounidenses y quedan en un limbo en su intento de asilarse y regresar a su país de origen es inminente. 68 hombres estaban allí detenidos, mujeres y niños en celdas aparte. El secretario de la Gobernación de México confirmó la autenticidad del video en el que guardias parecieron no hacer esfuerzos por abrir las puertas de la celda. Las imágenes de los hechos tienen la mira puesta sobre las autoridades mexicanas y son una de tantas versiones del creciente fenómeno de estos caminantes continentales. Y seguimos hablando de este caso porque hay que destacar que un colombiano está dentro de esas casi 40 víctimas fatales. Camila Bradford tiene los detalles. Camila, adelante. Buenas noches. La frontera de México vive el drama humanitario de la solicitud de asilo. La frontera con Estados Unidos muchas veces es ese limbo entre jurídico y procedimental
donde se acumulan miles de vidas devueltas por la patrulla fronteriza estadounidense o frenados en su ascenso al norte. En el país de tránsito, donde miles son detenidos en las calles de Ciudad Juárez, había un joven colombiano que figura en la lista de víctimas identificadas en el incendio, que podría volverse una prueba en materia de derechos humanos para la administración AMLO. El incendio que ocurrió al norte de América es sentido en varias partes del continente. Dentro de ellos, migrantes que murieron aparentemente por la conflagración que provocaron, hay guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos y él, Julián David Villamil Arévalo, bogotano de 22 años. A las 4 de la tarde los llevan a esta estación migratoria en Juárez, más exactamente en el estado de Chihuahua, y pues sobre las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche es que ocurre este hecho donde él sale pues obviamente víctima. Era uno de los 67 detenidos en la más reciente redada en Ciudad Juárez, cuya detención fue justificada por falta de papeles en regla, porque pedían dinero o porque en semáforos lavaban ventanas de autos. El reconocimiento del cuerpo se hizo con unas señales que la familia nos entregó, que nos solicitó de hecho la Fiscalía. ¡Justicia! Los retenidos querían provocar su salida del centro migratorio para evitar ser enviados, ya sea a la frontera sur de México o reubicados en otros centros para migrantes. Yo lo que necesito es reconocer el cuerpo de él, que alguien diga dónde están. Que no haya impunidad. Opuesto a la postura del presidente López Obrador, la línea investigativa de algunos medios sobre el caso parte de la base de que si murieron dentro del centro de detención controlado por el Ejecutivo mexicano, es este responsable de su integridad física, pues se culpa a las víctimas del destino que tuvieron al intentar salir. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues, ¿cómo les parece que hoy la FIFA anunció que Indonesia no va a ser la sede del Mundial Masculino Sub-20 que se tiene previsto que se dispute entre los meses de mayo y junio? Pues, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será la sede? ¿Por qué se tomó esta decisión? Paula Fresneda nos explica todos los detalles. Una carta cambió el rumbo del Mundial Sub-20 en Indonesia. Quien la redactó, el causante de que el país perdiese la sede del evento, fue Wayan Koster, gobernador de Bali, una de las miles de islas que comprenden a este país insular. Dicho oficio pedía que Israel fuera vetada del Mundial, pues el país anfitrión tiene una postura clara dentro del conflicto palestino-israelí. Su contenido pospuso el sorteo previsto para realizarse el lunes 27 de marzo, pero además tuvo efecto inmediato en el despacho presidencial de la FIFA. Sin titubeos, Gianni Infantino desistió de la idea de organizar el máximo evento de la categoría en Asia. La Federación Indonesia aseguró desconocer los motivos, pero este es el efecto de la geopolítica en el fútbol mundial y los grandes perdedores son ellos, los jóvenes de la selección local que se ilusionaron. Ahora se busca sede para este campeonato sub-20 en el que estará la tricolor de Héctor Cárdenas y que podría realizarse en Qatar o en Argentina, los nuevos candidatos para realizar el evento. De la selección sub-20 del profesor Cárdenas pasamos ahora a la selección sub-17 del profesor Ramírez, que se está preparando ya para debutar el próximo jueves en el sudamericano de la categoría en Ecuador. Además van a tener un rival bastante fuerte en su estreno, se trata de la selección de Uruguay. La tricolor tiene el grupo más complicado del suramericano, pero el técnico Juan Carlos Ramírez se ha encargado de convencer a este grupo de que partido a partido es que se hace historia. Con los rivales más competitivos, pero creo que desde que empezamos el proceso con el profe Juan Carlos venimos haciendo las cosas de la mejor manera, mejorando día a día. Y tienen presión luego de la gran actuación de la sub-20 en el país, pero ellos quieren ir a mostrar su estilo. A nivel futbolístico es los extremos que tenemos, todos tenemos de muy buen pie, los volantes, los defensas, creo que lo que sobresale de esta selección es la buena técnica. La mejor sede de preparación fue para ellos la sede deportiva de la capital colombiana, en la que la concentración duró un mes. Estamos prácticamente en casa. Bogotá siempre ha sido un clima muy difícil para nosotros, pero poco a poco nos vamos adaptando para llegar allá a Guayaquil y competir
al 100%. El debut es este jueves ante Uruguay. El sábado enfrentarán a Ecuador en la fecha 2. El 3 de abril juegan ante Brasil y cierran la fase de grupos ante Chile, pues descansan en la fecha 5. Hola a todos, hoy es el Día Internacional del Piano, así que feliz día para este muchachón que nos hace tan felices a todos. Resulta que es hoy, porque hoy es el día número 88 en el calendario y el piano tiene 88 teclas. Y para celebrarlo yo les he preparado anécdotas de pianistas. Va la primera. Hay un pianista austriaco, bueno, había, que se llamaba Friedrich Gulda, que era el rebelde de la academia, se vestía por fuera de las etiquetas, tocaba jazz, que en esa época era un escándalo para un pianista clásico, pero era muy virtuoso, muy bueno y por eso se lo aguantaban. En 1999, él escribió un comunicado en tercera persona y lo mandó a la prensa diciendo que había fallecido el pianista Friedrich Gulda. Eso fue el 28 de marzo. La prensa, por supuesto, publicó todos los obituarios, hicieron todos los homenajes, sacaron la noticia en todas partes. Una semana después, el domingo de Pascua, él envió otro comunicado diciendo que Friedrich Gulda había resucitado. Y como argumento dice como, bueno, es que a los artistas no los valoran hasta después de que se mueren, como le pasó a Mozart, así que yo quise hacer el intento. Segunda anécdota, pero antes de esa segunda anécdota quiero que escuchemos un poco cómo tocaba Gulda. Año 2000. Siguiente anécdota, Marta Argerich, que es la que ustedes están viendo aquí en la pantalla del lado, es argentina, ya debe estar pasando los 80 años y siempre fue muy talentosa, brillante, fue la primera mujer en ganarse el concurso Chopin, que es uno de los más importantes del mundo, y cuando era adolescente y tocó por primera vez en el Teatro Colón de Buenos Aires, le fue tan bien que la llevaron a conocer el presidente de ese entonces, que era Juan Domingo Perón. Perón le preguntó, ¿usted dónde quiere estudiar? Y ella dijo, yo quiero estudiar con Gulda en Austria. Entonces él, encantado con que no fuera a Estados Unidos sino Europa, dijo, pues bueno, yo le ayudo, así que nombró al papá embajador y a la mamá agregada cultural, y gracias a eso Marta Argerich estudió e hizo carrera y demás. Lo que nunca supo Perón es que Marta Argerich era de la Unión Cívica Radical, que era todos los opositores de Perón, y una semana antes había estado empapelando la ciudad con un montón de afiches que, por supuesto, apoyaban a Ricardo Balbín. Veamos cómo toca Marta Argerich. Bueno, y la última es María Joao Pires, es portuguesa. Alguna vez hizo una cosa que se llamaban lunch concerts, que son conciertos a la hora del almuerzo informales, en los que no hay ensayos, pero el truco de esos conciertos es que los hace gente muy buena y muy importante. El director era Ricardo Chailly, van a tocar un concierto de Mozart, y tan pronto él comienza a dirigir, ella se da cuenta que estudió el concierto de Mozart que no era. Vean cómo fue ese momento. Lo que hizo Chailly fue decirle, yo sé que tú puedes, yo sé que tú te lo sabes, así que haz el intento. Obviamente no es que lo haya sacado de la nada, seguramente lo había estudiado, pero no para ese día, lo había estudiado en otro momento de su vida. Así que lo que hizo María Joao Pires fue finalmente respirar profundo, tomar aire, pasarse el mal momento y tocar el concierto de Mozart en re menor sin equivocarse en una sola nota. Miren cómo terminó esa anécdota.
1.627 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa una disminución de 31 pesos. A $1.69 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 65.000 pesos y llegó a 1.860.000 pesos. 150.000 millones de pesos invertirá el gobierno nacional en 9 líneas especiales de crédito para productores rurales. Estos recursos se pueden invertir en insumos para siembra, infraestructura, sistemas de riego, entre otros. Asamblea de Accionistas del Grupo Energía Bogotá aprobó la distribución de 2 billones de pesos sobre las utilidades de 2022 y un dividendo de 218 pesos por acción. Al cese de servicio de Viva Air, que recordemos afectó a más de 400.000 personas, ahora se suma Ultra Air, que suspenderá definitivamente sus operaciones en Colombia. Laura Rodríguez, buenas noches. ¿Qué detalles dio la aerolínea? Daniela, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. La aerolínea mencionó que a partir de la medianoche de hoy no volverá a operar en el país. Esto debido a la crisis financiera que no logró encontrar un salvavidas. Sin embargo, Avianca y LATAM anunciaron que atenderán a los pasajeros que se vean afectados por esta medida. La aerolínea ofreció excusas a los empleados, clientes, proveedores y demás grupos de interés que resulten afectados por esta situación. Situaciones macroeconómicas adversas para la industria, como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio, generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas. La aerolínea había anunciado hace unos días que solo iba a suspender venta de tiquetes hasta abril. Sin embargo, se han conocido denuncias de ciudadanos sobre promociones de Ultra Air en las redes sociales. Sobre la situación, el ministro de Transporte informó que activarán un puesto de mando unificado junto a las superintendencias de Industria y Transporte y la Aerocivil para proteger los derechos de los pasajeros. Y hemos solicitado inmediatamente al presidente y directivas de Ultra que nos mande el listado de pasajeros de vuelos confirmados que tenían para estos días y la Semana Santa. Vamos a exigir la reprogramación o el pago en efectivo de los tiquetes. Avianca y LATAM anunciaron que atenderán a los afectados por el cese de operaciones de Ultra Air, por lo que podrán con esas aerolíneas reprogramar sus vuelos de acuerdo a la disponibilidad. El Senado negó la moción de censura en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez. 57 congresistas votaron en contra y 16 a favor. Más hechos del día en un minuto. La Jurisdicción Especial de Paz aceptó el sometimiento de 23 exmilitares implicados en falsos positivos cometidos en Ocaña en el 2008. La decisión incluye a 2 mayores, 2 cabos segundos, un cabo primero y 18 soldados profesionales, todos en retiro. La Corte Suprema abrió una nueva investigación contra el excongresista Mario Castaño por enriquecimiento ilícito y se busca determinar si existió un incremento injustificado de su patrimonio cuando fue representante de la Cámara entre 2014 y 2018. La indagatoria quedó programada para el 10 de mayo. La Corte Constitucional ordenó a la Unidad Nacional de Protección aplicar un enfoque diferencial en el marco de evaluaciones de riesgos a periodistas amenazados. Para el alto tribunal, la entidad incumplió en medir el nivel de riesgo de un periodista víctima de constantes amenazas. El Congreso de la República condecoró con la Orden Policarpa Salabarrieta a Mariela Barragán, quien es la directora regional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Colombia. Ha liderado proyectos en el marco de la promoción de la paz, la cultura y derechos de la mujer. Volvemos con más noticias del mundo y ahora les contamos que el Papa Francisco fue hospitalizado al parecer por una afección respiratoria, según comunicó el Vaticano. Durante la tarde de este miércoles fue ingresado al Hospital Gemelli de Roma el sumo pontífice de la Iglesia Católica, luego de que en los últimos días hubiera manifestado tener algunas dificultades respiratorias. Por medio de un comunicado, el Vaticano aseguró que el Papa fue diagnosticado con una infección respiratoria, por lo que requerirá el tratamiento hospitalario durante algunos días. Descartaron el diagnóstico por COVID-19. Ante los muchos mensajes de aliento que habría recibido, la Santa Sede aseguró que el sumo pontífice se encuentra conmovido y agradecido. Medios internacionales reportan que el Papa Francisco, de 86 años, había sido sometido recientemente a un TAC en el tórax y a otras pruebas médicas que habrían arrojado resultados positivos. Inicialmente, el Vaticano dijo que el Papa había sido trasladado al hospital para someterse a chequeos programados. Poco después, cancelaron su agenda y se desconoce si podrá celebrar la misa de Domingo de Ramos y las ceremonias de Semana Santa.
Nos vamos para Perú porque el Ministerio Público amplió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo. Esto por la presunta financiación ilegal de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal en la campaña electoral del 2021. Más noticias del mundo a continuación. Con honores fue recibido el rey Carlos III en Berlín. Esta es su primera visita de Estado desde que ascendió al trono. A bordo de un avión blanco de la realeza, aterrizó sobre las 2 de la tarde junto a su esposa Camila, con el fin de mejorar las relaciones de Reino Unido con la Unión Europea. En el día 399 de la invasión militar de Rusia a Ucrania, el jefe del Organismo de Control de Energía Atómica de Naciones Unidas visitó la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la segunda cumbre por la democracia, con la que busca que el país cumpla el compromiso de invertir al menos $690 millones para reforzar los programas de democracia en el mundo. Con una resolución aprobada por consenso y que consideran histórica para hacer frente al cambio climático, la Asamblea General de la ONU podrá solicitar a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las obligaciones de los países frente al tema, por lo que ésta deberá emitir un juicio sobre tales obligaciones. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay vacantes de trabajo en atención al cliente y acá les mostramos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo a nivel nacional, vaya a la página talento.arturocalle.com. Clica en Conoce los detalles y aplica aquí. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que no requiere experiencia. Tenga presente que la contratación es directa y solo puede aplicar mayores de edad. ¡Atentos! Las vacantes están disponibles en Bogotá, Girardot, Ibagué, Madrid, Cundinamarca, Neiva, Pasto, Tunja, Villavicencio y Yopal. Además, tenga presente que algunas de las funciones será apoyar la organización y cuidado en los puntos de venta. Y mucho ojo, la empresa no pide dinero a cambio de postular al cargo que desee. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Deportes, porque la tenista belga Elise Mertens será la gran atracción, la gran figura del torneo de tenis WTA 250 que se va a disputar en la capital colombiana, más precisamente en Semana Santa en el Country Club. Ya son 30 años de mantener un torneo WTA en Colombia, con lo que se convierte en el evento tenístico femenino con mayor tradición en Latinoamérica. Este año la carta colombiana será Emiliana Arango, que viene de recuperarse de una delicada lesión de rodilla. Vengo trabajando muy fuerte, dándolo todo en la cancha para poder llegar con el mejor tenis y poder dar lo mejor de mí y tener un muy buen resultado. Volviendo al pasado, la mayor ganadora del evento es Fabiola Zuluaga con 4 títulos. Hoy está en otro rol. Me siento feliz de volver a mi casa, de poder estar acá en este evento ahora desde otro lado, atrás en la silla, digamos, del entrenador. La siembra número 1 será la belga Elise Mertens, que viene de caer en el WTA de Miami y se convierte en la máxima favorita, salvo que la última campeona, Tatiana María de Alemania, se lo permita. El WTA 250 de Bogotá se jugará durante la Semana Santa. Les cuento que está por estrenarse un documental sobre Andrés Caicedo, escritor y poeta caleño, que se va a llamar Balada para Niños Muertos. En ese documental participaron como guionistas y también como asesoras su hermana y su familia, su hermana Rosario Caicedo, así que asumo yo que el documental va a ser muy fiel a la realidad. La idea es no entrar tanto en el suicidio de Andrés, que seguramente todos los que lo han leído o que han leído Viva la Música lo tienen muy presente, ni tampoco en su literatura, sino en las profundidades de lo que fue esa vida bohemia en Cali durante esa época. Pues también les cuento que hay teatro y estamos en la Semana del Teatro en Medellín, así que Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, les preparó la siguiente nota. Una vez comienza la obra, el espectador tiene la posibilidad de interactuar con el actor. Se conecta con su puesta en escena y con todo aquello que lo acompaña, como las luces, el vestuario y la banda sonora que hacen parte de este ritual.
La posibilidad de reacción en tiempo real genera aquella tensión que hace del teatro un momento único. Un ritual que a través de los años se ha visto amenazado, pero que encuentra resguardo en su público y que en palabras del actor y director escénico Konstantin Stanislavski es un espacio de comunión y retroalimentación mutua. Nunca vengas al teatro con barro en los pies. Deja el polvo y la suciedad fuera. Revisa tus pequeñas preocupaciones, todas las cosas que arruinan tu vida y desvían tu atención del arte y te distraen de tu arte. Bálsamo emocional, que procede del griego deastai, que significa contemplar, mirar, y que desde aquella época en la antigua Grecia fue un espacio de debate, casi como una necesidad social de comunicación del ser. Tradición que se mantiene más vigente que nunca en Colombia y que en la Semana del Teatro se toma las calles y las salas de la ciudad de Medellín. 80 actividades artísticas para admirar y apropiarse de la expresión artística más antigua de la humanidad. Hoy es un día triste para la familia de RTBC y para nosotros como RTBC Noticias. Despedimos a quien fue el talento más joven de este noticiero. Alison Daniela Pérez, productora del máster de emisión del noticiero, nos acompañó hasta ayer. A su familia, desde lo más profundo de nuestros corazones, les enviamos un sentido mensaje de solidaridad y de cariño en este momento de duelo. Con un homenaje a ella, a Alison, despedimos esta emisión central de RTBC Noticias. RTBC Noticias, emisión central.